Hola, buenas noches amigos, buenas noches a todos. Moray, buenas noches, ¿cómo están todos los que están conectados y los que ahorita se van a conectar? Porque esto se va a poner bueno. Pues antes que todo, decirle al chat, antes de arrancar, Moray, que hoy estuve en el sepelio de nuestra compañera servidora de la Nación, que falleció el día de ayer, con mucho dolor. Teníamos todos los que estábamos ahí, se sintió feo verla ya no en este mundo, pero lo que más se sintió es ver la indiferencia de Bienestar Chihuahua, que ni siquiera una corona puso, ni siquiera fueron ni se presentaron, por lo menos en el tiempo, y hasta ahorita que tuve comunicación no habían llevado nada. Los servidores de la Nación y compañeros se pusieron de poner de acuerdo y juntar dinero, más nuestros ex jefes de Bienestar, los que sí tienen conciencia, los que sí son 4T, que se juntaron todos para poder pagar el funeral de nuestra compañera y que tenga un sepelio digno de alguien que luchó por 8 años dentro del servicio público como servidora de la Nación, una aguerrida compañera. Y me da gusto que no necesitamos de la miseria humana, que no necesitamos de los traidores, que no necesitamos de esos chapulines que hoy son líderes en Bienestar Chihuahua, que habían venido del PAN, del PRI, del Verde, y traen de todos los lados, menos de Morena. Los de Morena son los que menos valen aquí. Pero lo logramos. Nuestra compañera va a tener un sepelio digno, tiene un sepelio digno, una bonita funeraria, con un bonito ataúd, bonitas flores. Agradezco mucho a la senadora Andrea Chávez, que mandaron una corona parte de la senadora, a Marcelino Gómez Brenes, nuestro exdirector de Bienestar Chihuahua, que también mandaron corona, a la compañera Paola Jasso, a la compañera Zaira Ávila, todos los compañeros, los ex dirigentes de Bienestar aquí, que conscientes y sabiendo que la compañera que falleció tenía valía. Eso se llama tener dignidad, eso se llama tener decoro, eso se llama tener humanismo. Los demás son pura miseria humana. Que Dios los perdone, como dice eso. Yo no soy quien para perdonarlos. No estoy acostumbrado a perdonar a los que traicionan la confianza y la lealtad. Otra más en el librito de los servidores de la Nación, otra más en el abuso hacia los servidores de la Nación, que ojalá algún día se reivindique el trabajo de esta gente. Robertita murió a los 60 años, muy joven. Murió a los 60 años, muy joven. Pero bueno, ahí estamos y muchas gracias a todos. Adelante, hermano Molay. Pues un abrazo y solidaridad, y pues hay que irnos haciendo más sensibles ante el dolor de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Porque no solo es el caso del fallecimiento de nuestra compañera y de esa actitud de gente de bienestar, sino que en general en nuestro movimiento no estamos acostumbrados a homenajear y llorar y reconocer el trabajo y el esfuerzo de compañeras y compañeros que se nos adelantan, ya sea por causas naturales o por otras cuestiones, ¿no? Hay varios casos de compañeras y compañeros que han fallecido, y si acaso hacen una estelita por allí y dicen, se murió y punto, y ahí queda, ¿no? Aquí en Benito Juárez hemos perdido ya a una compañera, un compañero, Ángeles Rocha, una compañera muy valiosa, y el compañero Oso, Minor, se apellidaba, y pues casi nadie del partido se paró por acá, ¿no? Salvo los contingentes cercanos, ¿no? Y así es, o sea, en general somos un movimiento que no sabe llorar a sus muertos, cuando son de base, cuando son de a pie, cuando son compañeros esforzados que no están en los medios, que no están en espacios de toma de decisiones, ¿no? Y pues esa insensibilidad hay que irnosla quitando, hay que reconocernos más entre nosotros y luchar con más firmeza por los derechos de nuestros compañeras de base. Eso fue lo que puso Bienestar, mi querido Molay. Eso fue lo único que hizo. Lo vi. Pero no solo eso, aparte mandaron a los compañeros, hay que colaborar, hay que ayudar.
para contar, tuvieron esa desvergüenza. Pero hoy hicieron desayuno para presentar a un subsecretario con la prensa, güey, gastaron un dineral ahí y no fueron capaces de mandar una puta corona, güey, no mames. Eso pasa. Es una conducta que se repite, camarada. Así es. Y está bien que se señale para que lo vayamos corrigiendo, porque demuestra una insensibilidad muy fuerte de la dirigencia del movimiento y de las costumbres insensibles, costumbres, ¿qué te diré yo? Costumbres impersonales, costumbres poco humanistas, de no reconocer el esfuerzo, el trabajo y la vida y la dignidad de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Y de por lo menos detenernos un minuto a hacerles un homenaje para despedirnos de ellos y para hacer memoria de su trabajo y de su esfuerzo, pero además, pues ya más bien hay que darle valor y reconocer la dignidad de nuestras compañeras y compañeros en vida, ¿no? En el respeto de los derechos y en el respeto de la dignidad de las compañeras y de los compañeros que hacen un trabajo excepcional, sobre todo en el caso de los servidores de la nación, y que trabajan en condiciones muy dolorosas y muy complicadas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un esfuerzo que hacer, un reconocimiento y una lucha interna que hay que dar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de ese sector tan fundamental del proceso de transformación. Gracias, mi Molay. Gracias a Sandra Reyes Molay, que nos dejó $50 de superchat y además 10 membresías en el canal desde el norte. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. Muchas gracias en el apoyo a la compañera. Mañana la sepultamos. Mañana queremos hacer un pasillo donde estemos todos sus compañeros. Yo, aunque no sea servidor de la nación, me voy a poner mi chaleco de servidor de la nación porque no lo seré oficialmente, pero lo soy desde aquí, desde el corazón. Estoy muy orgulloso de haberlo sido y le vamos a decir adiós a nuestra compañera como se lo merece, como de verdad se lo merece. Hoy estuvimos ahí con la familia y muy agradecidos por los compañeros que de verdad le dije a uno de ellos, estoy muy orgulloso de ti, a alguien que considero como mi hijo, y le dije, estoy muy orgulloso de ti, y me dijo, nada de orgullo, Cuba, hicimos lo que se tenía que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer por un compañero caído. Y de verdad, muy, muy bonito de muchos compañeros. Otros no, otros la han valido madre, pero bueno, se nota, mi querido. Y mira, en una tropa, lo que más desmoraliza es eso. Empezaron a hablarme compañeros y a decirme, no valemos nada, no somos nada, somos un número. Y fue lo que escribí ayer. Digo, Robertita dejó mucho dolor en nosotros los servidores en la nación y dejó una plaza vacía para los lamehuevos, para los adulones, para los que pagan con alguna miseria a los jefes. Pero Robertita está en un mejor lugar hoy y con el respeto y la admiración de todos los que la conocimos y de todos los que la queremos, mi querido Molay. Y ahora sí, los temas son tuyos, mijo. Dime, ¿por dónde quieres empezar? Porque en estos días ha estado caliente. Está interesante, ¿no? El ambiente. Lo que es una desgracia es el genocidio en Gaza. No se puede. Ahí te mandé la imagen del médico que acaban de matar, ¿viste? Sí. Yo compartí la noticia en el momento. Ayer atacaron un café donde mataron a niños, mujeres que estaban tomándose un café. Y hoy le dispararon a un hospital y le dispararon a tiendas de campaña de un centro de refugiados. ¿No? Entonces está desatado. El demonio israelí, la bestia sionista está desatada en el asesinato, en el crimen de guerra, en el genocidio. Y cada vez Israel se hunde más en la putrefacción de la violencia y de la guerra, en la autodestrucción, ¿no? Israel está autodestruyendo sus posibilidades de existir como nación, ¿no? No tiene hoy no tiene legitimidad, no la tenía antes, pero ahora ha perdido cualquier tipo de sustento político, ideológico, cualquier tipo de sustento moral, cualquier tipo de legitimidad como nación, como país, como Estado.
pero está en ese trajín, en ese caminar, está pues aniquilando un pueblo, ¿no? Y aniquilando la legitimidad de lo que llamaríamos la comunidad internacional, que ha demostrado no servir para nada, ha destruido el sistema de valores y el sistema de derechos, el sistema el orden establecido a nivel internacional, ¿no? Ha vivido una erosión muy potente a partir de la impunidad con la que el ente sionista y el imperialismo norteamericano han desarrollado el genocidio. Pero también los estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas y que no han roto relaciones con Israel y que no han sancionado económicamente y militarmente a Israel y que no tienen una posición clara, también se están hundiendo en la ilegitimidad. Y eso implica a México también. Y lo digo ahorita, y lo dije la vez pasada, y lo diré todo el tiempo: México es cómplice de genocidio en Palestina por tener relaciones diplomáticas con Israel, por tener relaciones económicas con Israel. Dicen que no tenemos relaciones militares, pero de cualquier manera habría que promover sanciones militares y económicas a Israel. Israel es una entidad terrorista que tiene que ser aislada. Es un perro rabioso que está destruyéndolo todo y hay que aislarlo, hay que meterlo en una caja y hay que sacrificarlo. Porque no hay otra. Cuando un perro tiene rabia, no hay cura. Es un peligro para la comunidad y para él mismo. Entonces tiene que ser sacrificado para que pueda haber una especie de solución, una especie de sanación del contexto que rodea al perro, ¿no? Pero vinculado a esto, pues están todas las relaciones políticas que se mueven alrededor me tengo una llamada, se mueven alrededor de ese epicentro del terror, ¿no? Y que son el tema del imperio, el capital, y su otro, que son los pueblos y el trabajo. Y creo que ahorita estamos viviendo un escenario muy interesante en donde se colocan en perspectiva espacios políticos como esto de Nueva York, que es muy, muy, muy atractivo, porque, pero todavía falta, el compañero, ¿cómo se llama? Mandani, ¿no? No es candidato aún, todavía falta un paso más que tiene que enfrentarse con Cuomo, ¿no? Una última elección interna. Todavía van a intentar bajarlo. Tanto republicanos como demócratas le están pegando durísimo para que él no sea el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía. Pero si lo fuera, su fuerza no es el mismo, sino su fuerza es el movimiento del pueblo, ¿no? Yo creo que ahí lo que es muy interesante observar es que pasaron dos cosas que parecieran no estar conectadas, pero que están vinculadas a la movilización del pueblo. Una es la capacidad de recular, de hacer que se reculara en el tema de los aranceles, en el tema de los impuestos a las remesas mexicanas, ¿no? Las remesas electrónicas no tienen impuesto y las remesas en efectivo tienen 1%. Cuando se nos venía un impuestazo brutal del 5%, luego lo bajaron al 3%, de todos modos es una marranada, y ese 1% a las transacciones en efectivo también es una chingadera, ¿no? Es una injusticia bárbara. Claro. Pero esa negociación, yo no creo que se explique esa reculación porque se mandaron cartas a los senadores, ¿no? Sí hubo un trabajo de cabildeo muy importante de parte de senadores mexicanos, que yo creo que los del PRI y del PAN simplemente fueron a pasear. Los de Morena, ellos llevaban su agenda golpista, no sé ellos que fueron a platicar allá. A lamerle los huevos a ellos. Ellos fueron a pedir un golpe de Estado, ¿no? Pero el Relaciones Exteriores, no sé si ahí el sionista de mierda que tenemos en Relaciones Exteriores hizo algo,
pero el secretario de Economía tal vez sí, ¿no? Pero lo más importante fue la movilización del pueblo, la movilización de los migrantes, la movilización de la gente durante las semanas pasadas que estuvieron día y noche en las calles protestando. Eso es el factor fundamental. Eso es lo que hizo reconsiderar a varios senadores, ¿no? Y además, todo lo demás, las cartas, el cabildeo, ¿no? Y el otro lado también, o sea, la movilización en contra de la guerra en Palestina y la movilización en contra del fascismo de Donald Trump es lo que articuló el apoyo que vota por Mandani, ¿no? Entonces, es muy interesante porque justo en Estados Unidos hace falta una revolución democrática, un cambio de régimen, y hasta hacía unas semanas faltaba la figura que pudiera encabezar ese proceso de cambio de régimen. Vamos a ver si Mandani tiene el tamaño político para desarrollar una primera etapa, ese proceso de movilización, de organización, de politización y de participación política para ejercicio de gobierno, porque esa movilización política de masas, si no tiene una expresión estratégica, una expresión de gobierno, de ejercicio de poder, pues ahí se queda nada más en la movilización. Entonces Mandani puede ser el vehículo para empujar ese proceso democratizador y transformador, pero no hay que, primero falta superar los obstáculos internos del Partido Demócrata y toda la campaña de odio, la campaña de mentiras de parte de las cadenas demócratas y de las cadenas republicanas. Tanto CNN como Fox están duro y dale pegándole al personaje. Nos vamos a ver si el pueblo es capaz de no dejarse engañar, ¿no? Incluso han estado hablando de que todos los ricos se van a ir de Nueva York si gobierna este cuate, ¿no? Entonces, sí. Como los priistas se fueron cuando Andrés Manuel, ¿no? Sí, cada pendejada. No, como en la Comuna de París, a mí me recuerda a la cosa, los pinches gringos están tan idiotas que creen que el hecho de que gane un demócrata socialista, ya es la Comuna de París y todos se van a Versalles, ¿no? Los ricos se van a Versalles a resistir allí contra la dictadura del proletariado. Y no, o sea, Mandani, él mismo ha dicho, él no es comunista, él es un socialista democrático. Y socialista democrático es algo así más o menos como un Monreal o como un Ebrard. O sea, tampoco pensemos que es ahí la izquierda radical jacobina la que va a llegar al gobierno, pero no. Lo interesante, más allá de si gana o no gana, es este proceso, el proceso de movilización de masas, organización del pueblo, desarrollo de una conciencia y eso articulado con un liderazgo político. Entonces, esa fórmula es muy efectiva, es lo que aquí pasó con Andrés Manuel López Obrador, es lo que pasó en Chile, que eso lo vinculo porque es muy interesante, también ganó las primarias, ahí sí, ya ganó las primarias, la candidata del Partido Comunista, ¿no? En el 2021 nos la quitaron porque el candidato en las primarias fueron Daniel Jaude del Partido Comunista frente a Boric del conglomerado más de centro, más de la izquierda alternativa, y saludos Isidro Cortés Sierra por sus 49 barotes, saludos camarada. Mucho. Y entonces ahora sí, la vez pasada ganó las primarias Boric, ¿no? Y nos quedamos con ganas de ver a Jaude como candidato y como presidente, ¿no? Y en esta ocasión se van a las primarias nuevamente y gana el Partido Comunista y gana esta Janet Jara. Entonces ella es una candidata muy interesante que viene de la clase trabajadora, que ha militado en el Partido Comunista desde los 14 años, ¿no? Dice la propaganda reaccionaria y fascista, es la ultraizquierda del Partido Comunista, el Partido Comunista es la izquierda radical. No. El Partido Comunista de Chile no es izquierda radical, es más cercano a un partido socialdemócrata. Para seguir existiendo ha tenido que adaptarse a la democracia chilena, que es una democracia que surgió de la dictadura, ¿no? Una democracia coja, una democracia manca, una democracia tuerta, ¿no? Pero el Partido Comunista, uno de los pocos partidos comunistas de América Latina que surgen de la clase obrera
y que son partidos de masas, es el Partido Comunista Chileno. Y fundado por Recabarren. Es muy interesante porque esa coalición de izquierda el Partido Comunista va con la izquierda cristiana, va con diferentes contingentes de izquierda democrática, de acción humanista, y tiene posibilidades de ganar, tiene verdaderas posibilidades de entusiasmar al electorado y de ganar a la derecha, que va a ir desarticulada. La derecha no hizo primarias, la derecha lleva 3 candidatos, ¿no? Kast, Kaiser y Matei. Matei es el más peligroso, es el Milei chileno, ¿no? Y entonces puede ser que en la primera vuelta la candidata única de la izquierda, que es del Partido Comunista, gane esa elección. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese proceso? Viene de las movilizaciones de octubre del 2016, de la irrupción del pueblo en las calles y de la insurrección popular chilena que tomó las calles durante meses hasta la pandemia. La pandemia fue lo único que hizo que el pueblo regresara a sus casas, ¿no? Y de esa gran movilización surge la posibilidad de una candidatura como la de Boric o la de Jaude, que perdimos, pero Boric ganó luego la elección y llevó al movimiento hacia el gobierno, que fue decepcionante, en muchos casos fue decepcionante, aquí lo criticamos mucho, pero es uno de los pocos gobiernos que ha roto relaciones con Israel, ¿no? Y es muy criticado también por sectores del Partido Comunista, pero no han roto el proceso unitario, que todavía tiene la tendencia de la movilización y de la lucha, la legitimidad que el pueblo le da a ese proceso, y hay interesantes perspectivas para noviembre, ¿no? Y el otro caso, un caso muy similar, es el de Petro, ¿no? También durante la pandemia surgen las movilizaciones del paro nacional al final de la pandemia, y esas movilizaciones de masas es lo que articulan con el partido de Petro y logran llegar al gobierno, a la presidencia, ¿no? Entonces es muy posible que en Estados Unidos veamos una tendencia similar, un movimiento de masas que empuje, que vaya articulando las negritudes, las resistencias, las luchas feministas, las luchas de las diversidades sexuales, las luchas de las juventudes en contra de las armas, las luchas de los migrantes, que ahorita son fundamentales, ¿no? Se articulen en una lucha antifascista y se vinculen con candidaturas como la de Mandani, u otras que puedan aparecer en otros lugares del territorio. Creo que eso es lo que es interesante, y uno de los ejes fundamentales de esa posición, es uno de los ejes centrales de esa resistencia, es el repudio abierto al genocidio en Palestina y el asumir, fíjate nada más, cubano, qué cosa, asumir los derechos humanos y la legalidad internacional como banderas de lucha. ¿No? Ya no digas el socialismo, el transformación de régimen, no, o sea, la legalidad vigente como bandera de lucha contra los fascistas que están destruyendo esa legalidad vigente y se están llevando por las patas los derechos humanos, las libertades democráticas y el respeto de la vida. Esa sería como un primer panorama de la coyuntura. Oye, pero ¿viste las declaraciones? Porque lo peligroso es el país de las libertades, ese tanto que defienden mis compatriotas. Bueno, no voy a decir compatriotas, porque compatriotas es una palabra muy grande para esos miserables. De esos cubanos de Miami que están defendiendo hasta ahora las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Pero al tipo que defienden, a esa ideología que defiende de Donald Trump, que dice que puede hasta quitarle la nacionalidad a este joven y deportarlo. Es decir, tiene un pedo grandísimo ese cabrón zanahorio radioactivo con cualquier persona que no sea de Estados Unidos. Él es un migrante en espermatozoide y óvulo, que no me chingue. Él no es nativo de ahí. Creo que su madre era irlandesa y su padre alemán, una mamada esa, creo que sé, porque ni siquiera he investigado mucho de él. Pero trata a la gente como si fueran objetos. Y ahora también a su novio, el Elon Musk, también lo quiere deportar. Está loco, la neta. Ese hombre no está viendo la cabeza, porque además a veces
como que se le desconecta el wifi, mi querido Molay, y dice una sarta de pendejadas. Ahorita se le está cayendo todo el teatro del ataque contra Irán, de que habían destrozado todo. Ahora están muy enojados porque Irán, con toda razón, mandó a chingar a su madre al Grossi por traidor, y mandó a la IA, la mandó a la chingada por tener infiltrados de inteligencia inglesa, que fue el que dio las posiciones para que ataquen. Entonces, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Estamos viendo una verdadera dictadura. El país de las libertades, las oportunidades, el gran sueño americano se ha convertido en la pesadilla americana, mi querido Molay. Van en un declive con un ángulo de 45 grados, mijo, que es cuando más velocidad agarras. Pero la verdad es que no podían ir a otro lado, ¿eh? Nunca ha sido país de las libertades, eso es una mentira. Claro, pero ellos se presumían. Pues sí, pero el que se lo haya creído es porque no conoce de economía política, ni poquito así. La verdad, ¿no? Que es el país donde puedes ir a hacer negocios, es donde puedes ir a vender tu fuerza de trabajo, y por la división internacional de trabajo y por la relación imperialista de saqueo del centro imperial norteamericano con respecto a América Latina y de África y de Asia, por su relación de saqueo y de expoliación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, ha concentrado la riqueza del mundo, y por eso tiene el dólar como moneda fundamental, ¿no?, de cambio, y entonces los salarios pueden ser más altos, y si entonces tú mandas tus remesas y con eso a tu familia le va muy bien. Pues esa no es la libertad, esas son las cadenas del imperio, las cadenas del capital, ¿no? Vender eso como libertad y creer que eso es libertad, pues es entregarse a la dominación imperial y a la dominación capitalista, ¿no? Entonces, y la tendencia natural del sistema capitalista es a la represión y al fascismo. No existe otra cosa. Entonces, ¿el destino de Estados Unidos era tarde o temprano tener un gobierno fascista? Sí. Desde los años 40, eso, el análisis marxista ha dicho, Estados Unidos tarde o temprano va a tener un gobierno fascista, un gobierno represor, porque las contradicciones internas del capitalismo van a llevar a que la clase trabajadora se movilice y a que la clase burguesa imponga una dictadura. ¡Pum! ¿No? ¿Cuándo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Quién lo iba a hacer? Pues no, eso nadie tiene su bola de cristal, ¿no? Pero el concepto de libertad gringo es un concepto individualista, es un concepto antihumanista, es un concepto utilitarista, ¿no? Es un concepto liberal positivista, liberal, ¿cómo se llama esto? Protestante, ¿no? Concibe el ejercicio de la libertad con el moverte como animal por la selva, ¿no? La libertad se reduce a tu movimiento corporal, ¿no? A tu capacidad de usar armas y de vender y comprar y de acumular dinero, ¿no? Si tú vendes y compras, eres libre. Si tú acumulas dinero, eres libre. Si tú tienes un rifle, eres libre. Y esto, pues, es una animalización de la capacidad humana de ser verdaderamente libre, de ser verdaderamente consciente, de ser verdaderamente autónomo y de poder construir y desarrollar habilidades, capacidades, relaciones humanas, satisfacciones, placeres, solidaridades, amores, ¿no? Y relaciones con la naturaleza y con el mundo que nos rodea, armónicas, que permitan establecer vínculos alegres y felices, ¿no? Y eso, pues, como no se come, eso no se palpa, eso no se huele, eso no se pone como ropa lujosa, pues eso no vale nada, eso no se vende, no se compra, entonces eso no es libertad, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos graves problemas estructurales, ¿no? Estados Unidos, tarde o temprano, tenía, por su forma de acumular riqueza, por su forma de explotar a la clase trabajadora, por su forma de relacionarse con el mundo, con una relación militarista, violenta, de dominación, de saqueo, de destrucción, de shock, de reconstrucción y de negocio a partir de la guerra, pues era una relación suicida, es una relación letal, es una relación que está en crisis civilizatoria y sistémica, ¿no?
y que no tiene futuro, ¿no? No tiene futuro como proyecto civilizatorio. Está en proceso de autodestrucción, está en proceso de putrefacción, está en proceso de descomposición, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que en esta etapa estamos viendo cómo pierde hegemonía. El hecho de que Estados Unidos pierda hegemonía no quiere decir que se va a caer, que va a terminar, que vamos a ser felices todos. No, no quiere decir eso. Quiere decir que es una fuerza que pierde hegemonía económica y surge la otra fuerza que gana hegemonía económica y no es una alternativa civilizatoria. ¿Sí? Lo que necesitamos es una alternativa civilizatoria. Y no viene de China y no viene de Rusia. La alternativa civilizatoria debe venir de los pueblos, de abajo, de las luchas, de las resistencias, de las comunidades, ¿no? Y es ahí donde hay que poner el ojo, es ahí donde hay que estudiarlo, es ahí donde hay que organizarse, es ahí donde hay que movilizarse. Por eso es relevante lo que está pasando en Nueva York, porque si tiene esta vinculación, que yo sí la veo, de la movilización popular, de las reivindicaciones más profundas y más sentidas, con una representación política capaz de disputar poder, ahí es donde hay que pegarle, ahí es donde hay alternativa, ¿no? Más allá de la figura del individuo, ¿no? Y Trump, sí se le puede decir nazi al tipo, ya abiertamente. Sí, es un nazi, eso sin duda. Porque el tema de la migración es un pretexto nada más, ¿no? La migración solo es un parapeto ideológico para no decir abiertamente, los superiores somos los blancos, los inferiores son todos los pinches prietos y tienen que ser esclavos, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de esclavizar a la clase trabajadora? Pues quitarle los derechos. ¿Y cuál es la forma de quitarle los derechos? Pues expulsarlos del país porque son migrantes indocumentados, ¿no? Pero eso es un shock, ¿sí? El capital no es estúpido, el capital calcula, ¿no? Donald Trump como capitalista, como burgués, como oligarca, porque además no es un simple burgués, es un oligarca, él calcula, ¿no? Y él calcula el abaratamiento de la fuerza de trabajo hasta su mínima expresión para maximizar ganancias de los capitalistas, ¿no? Así como a través de los aranceles lo que piensa es reconcentrar la riqueza y reindustrializar forzadamente al país, sin importarle que pues, por sus imbecilidades, por sus estupideces, por su ¿cómo se llama? Por su inestabilidad, él juega con poner y quitar aranceles, ¿no? Que ya por cierto causa cada vez menos impacto, sus amenazas de poner y quitar aranceles causan menos impacto. ¿Te acuerdas la primera vez que salió con su lista de la guerra arancelaria y todo esto? Generó un caos en los mercados, ¿no? Y ayer que amenazó a Japón, no se movió nada, no se movió nada. No le cree nadie, ¿eh? Ya no le creen, ¿no? Pero de todos modos, en donde genera algo, genera pobreza, genera inestabilidad, genera pérdidas de empleos, ¿no? Sí, o sea, sí impacta en la vida de personas, de seres humanos de carne y hueso de la clase trabajadora. Y a eso a él no le importa nada. O sea, ese güey se siente como en un videojuego. En un videojuego de estos donde juegas a que tú haces un país y hay muñequitos por ahí y le quitas y le pones acá y de repente matas a uno y matas a otro y allá se murió un pinche pueblo y te vale madres porque al final es un juego. Pues así es Donald Trump. Él cree que está en un juego así, ¿no? Pero al interior de Estados Unidos el cálculo que hace es, bueno, reconcentrar la industria, cosa que no va a lograr, ¿no? Generar procesos de ¿cómo se llama? Procesos desestabilizadores. Sí, no, pero procesos de extracción de riqueza, ¿no? Hay una palabrita que se me olvida siempre, ¿no? El pasar riqueza de lo público, de lo popular, riqueza de la clase trabajadora, extraerla. Privatización. Más allá, sí, es un proceso de privatización, ¿no? Extracción de esa riqueza que no es riqueza producida en el proceso de trabajo, no es la plusvalía que ya se chingaron del proceso de trabajo, sino es además
de los salarios que los trabajadores ya tienen en su poder, por derecho les corresponde quitarles también una parte, que esos son los impuestos que le quiere poner a los aranceles, perdón, a las remesas, ¿no? Y es lo que dijo Claudia Sheinbaum en la mañana es muy importante. Esos impuestos se pusieron a las remesas de todos los países, de todos los trabajadores que mandan sus remesas al exterior. La India, el que más manda, por cierto, lo dijo Claudia Sheinbaum en la mañana, ¿no? El único país que logró renegociar esa estupidez fue México, y aún así nos están chingando el 1% de las transacciones electrónicas, en efectivo, que es un robo, es una transferencia, la palabra es transferencia, como es un pinche tema tan bancario, se me olvida, pero el concepto es la transferencia. La transferencia, sí, esa es. Dussel la trabaja mucho, busquen Dussel, las 20 tesis sobre economía, ¿no? Dussel trabaja mucho este tema el tema de la transferencia de la riqueza, de la naturaleza, de lo público, de lo común, de lo popular, de lo proletario, a la concentración del capital. Y es lo que está haciendo este cuate Donald Trump. Y esa es, históricamente, la función del fascismo, ¿sí? Aunque el fascismo se recubre de parafernalia militarista, del futurismo en las artes plásticas, de filosofía retrógrada, ¿no? De la retórica militarista. Sí, ese es el recubrimiento de las camisetas pardas, las camisetas negras, el nacionalcatolicismo de Franco, ¿no? O sea, ese es el recubrimiento de los fascismos, pero su lógica interna es proteger al gran capital de la clase trabajadora insurrecta y garantizar la maximización, la concentración de las ganancias. Esa es la labor y es lo que está haciendo Donald Trump. Pero para eso tiene que hacer un shock, ¿no? El shock que está haciendo justamente es las redadas, el terror en las calles, las redadas, las detenciones, las deportaciones, el crear una prisión, ¿no? El Alcatraz Alligator, ¿no? Sí, eso toda la publicidad alrededor, toda la publicidad es publicidad de terror, es propaganda de terror, ¿no? Y decir esto es hermoso, o sea, buscarle dar un carácter estético a la violencia de la cárcel y del encierro, ¿no? Eso es fascismo puro y duro, eso es nazismo, porque además ya es crear un campo de concentración, porque la cárcel que está en El Salvador, que ya no es El Salvador, se llama Nuevo Auschwitz, que me perdonen mis compañeros salvadoreños, que hagan una revolución y quiten a Bukele de allí. Mientras no la hagan, El Salvador ya no se llama El Salvador, para mí se llama Nuevo Auschwitz, y el Alligator, el Alcatraz Alligator, es un campo de concentración, ¿no? Porque ahí ahí el plan es encerrar allí a la clase trabajadora racializada y criminalizada, y detenida en redadas ilegales, secuestrada y concentrada en ese espacio. Ex profeso hecho para la clase trabajadora racializada y criminalizada. Eso se llama nazismo, ¿sí? Y ese es el shock, porque el producto de esa ejecución, el producto de esa violencia, el producto de ese golpe es la desaparición en los hechos de los derechos de la clase trabajadora racializada. Pero, Molay, esas cárceles van a servir también de negocios para estos hijos de puta. Claro. Porque ahí los van a poner a trabajar una fuerza de trabajo ya esclava. Ya esclava. Claro. Fíjate, Pues eso es. hasta lo que está llegando. Claro. Mira, ahorita cuando dijiste esto del 1% que la presidenta dijo que se le va a reembolsar, uno de los más miserables mexicanos que existe sobre la faz de la tierra, que es Ricardo Salinas Pliego, puso en su X, puso, ¿y con qué dinero se le va a pagar a eso? Le contesté, con el de tus impuestos, hijo de tu puta madre. Así le puse. Pero fíjate. Así le puse. Pero fíjate, cubano, ahí hay un problema. O sea, porque sí, es una responsabilidad del Estado reembolsarle eso a los trabajadores. Pero es otra vez, es la transferencia de la riqueza de los trabajores al rico, al Estado gringo, encabezado por el fascista. Entonces, el Estado mexicano va a hacer un esfuerzo, es decir, todos nosotros vamos a hacer un esfuerzo
para que ese 1% no impacte en la vida de las familias que van a recibir esas remesas. Está bien, es responsabilidad del Estado y es un esfuerzo que tenemos que hacer colectivamente, pero eso no resuelve el problema fundamental, que es que se está robando el 1% del salario que ya los trabajadores ganaron y que nadie tiene por qué ponerle impuestos. Es un robo a la clase trabajadora, ¿no? Le están robando sus recursos, le están robando su dinero, además de que ya le extrajeron plusvalor en el espacio de trabajo. O sea, la clase trabajadora ya trabajó una jornada de trabajo y en esa jornada de trabajo ya trabajó lo que le van a dar de salario y el tiempo de trabajo que no le han pagado, que es la plusvalía que se quedan los patrones, que es la ganancia de los capitalistas. Esa relación laboral ya se dio. Y del salario que ya se ganó el trabajador, le van a quitar el 1%, estos hijos de la chingada, cuando lo manden a México, ¿no? Y aquí el Estado mexicano puede resarcir ese 1% para que las familias no lo sientan, pero ese 1% se lo están robando los gringos. El problema es que se estén robando ese 1%, ¿no? Entonces, la pregunta de Salinas Pliego es malintencionada, pero tiene razón, ¿no? O sea, está bien que lo resarzamos, pero tenemos que echar para atrás ese abuso, ¿no? No tenemos la correlación de fuerzas para hacerlo, pero tenemos que siempre señalar que eso es una injusticia y que hay que impugnarlo y hay que rechazarlo, ¿no? Pero hay puntos en que sí le podemos pegar a los pinches gringos, machín. Sí, pero hay que pegarle, o sea, los que le tienen que pegar es la clase trabajadora de allá, ¿sí? O sea, el movimiento de los trabajadores en Estados Unidos es el que tiene que pegarle a ese cabrón. Nadie va a salvar al pueblo de Estados Unidos si no es el pueblo mismo de los Estados Unidos. Sí, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Sí, así es, ¿no? Y es nuestro pueblo, mucho de ese es nuestro pueblo, mexicanos o hijos de mexicanos que están siendo perseguidos, criminalizados, racializados y tienen que luchar, tienen que crear nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización y formas distintas de confrontación en distintos niveles, incluido en los procesos electorales con candidatos como Mamdani, ¿no? Esa es la batalla. Y acá, pues México tendrá que jugar. Hasta ahorita México, la gestión de Claudia Sheinbaum es aplaudida por todo el mundo en su relación con Donald Trump, ¿no? Envidian, ¿no? Los sectores intelectuales, los sectores diplomáticos europeos envidian la gestión de Claudia Sheinbaum. Pero es Claudia. Por eso, no con es la Juan lame. No, ¿quién habló de este imbécil? Pinche sionista de mierda. No. Te busqué la lengua, acá toda madre. No, ese cuate no debería estar ahí. Ajá. No debería estar ahí. Sí. Esos cargos deberían elegirse también democráticamente. Fíjate que sí, ¿no? Tienes toda la razón. O con revocación de mandato, me cae. No, pero yo digo, o sea, ¿viste la reunión que hubo de la OTAN con Trump? En donde se reunieron a chuparle los huevos. Machín. Los dirigentes europeos. Papi Trump. Papi, le dijeron papi. Así, no, de ese tamaño, ¿no? Y el cuate llegó y les puso, a ver, yo vengo aquí a que pongan, que quiten recursos de salud, quiten recursos de educación, quiten recursos de seguridad social, quiten recursos de seguridad interna, para que lo inviertan en militarismo y ese militarismo me lo van a comprar a mí. Así está el pedo. Esa es la neta. Así. Y esos cuates bajándose los calzones y poniendo la cola para arriba. Sin chistar. Y con arena. ¿No? Sí, con arenita. Porque les gusta que les... Que rape. Sí, les gusta rasposo a los europeos. Entonces los sectores más o menos pensantes sí están diciendo cómo México, que no es un país europeo, que viene de la destrucción que generó 36 años de saqueo neoliberal, ¿no? y que se está levantando poco a poco, ha podido tener una diplomacia mucho más audaz, mucho más valiente, con este payaso mequetrefe, asqueroso, repugnante, violento, miserable de Donald Trump, ¿no? Pero está el otro elemento, mi querido cubano, no quiero que nos vayamos sin mencionarlo, que es el caso de Irán, ¿no? Bueno, el caso de cómo la prensa de repente ya
la prensa europea, ¿no? France 24, la Deutsche Welle, la BBC de Londres, CNN, Fox, ¿no? Seguramente yo no he visto la televisión de aquí, no he visto las noticias, pero seguramente estos la misma putería mierda. Esta basura mediática que tenemos de Televisa, de TV Azteca, de Enemas, de Excelsior, el Financiero, toda esa mierda, el Reforma, pues seguramente van a repetir como pericos, que es lo único que saben hacer, la basura que viene de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que están muy preocupados por la violación de derechos humanos en Irán, porque el gobierno de Irán está haciendo redadas. Fíjate de Mozart, agarrando a putos de Mozart y ejecutándolos, güey. ¿Qué quiere? ¿Que den un premio? Pero redadas, ¿eh? Y están violando los derechos humanos de su propio pueblo, acusándolos de ser espías. ¿Eh? Entonces uno dice, fíjate, ¿cómo se preocupan de las redadas en Irán? Y las redadas en Estados Unidos simplemente pasan desapercibidas. Así es. Y en el caso de Irán, demostradamente se está deteniendo gente que funciona como espía, como tú dices, gente del Mossad, ¿no? Que es otro putazo, mi querido Molay, es un putazo al Molay. Ahí no se justifica y ahí hay que tener cuidado y sí es preocupante, pues sí, o sea, cuando un Estado entra en un proceso de revisión interna a ver quién es y quién no es, pues sí, hay muchos inocentes que pagan por pecadores, ¿no? Pero eso pasa cuando hay procesos internos de purga, ¿no? Pero eso no se compara ni poquito con el genocidio en Palestina o con la persecución, la criminalización de personas inocentes que son trabajadoras y trabajadores que están siendo perseguidos y encarcelados por el simple hecho de no ser güeros, ¿no? O sea, digamos que lo de Irán se puede entender en el contexto de la guerra, se puede entender en la necesidad del Estado iraní de rearticularse después de que le pusieron un madrazote, porque no fue cualquier cosa que les hayan matado, que les hayan sacado la información suficiente para asesinar a mandos militares y a mandos políticos y a científicos de primera línea, ¿no? No es cualquier cosa tener la información y tener la capacidad logística de dar esos golpes que dio Israel, que obviamente lo hicieron con ayuda de agentes internos, ¿no? Entonces Irán tiene la necesidad de revisar todo el aparato y de poner en su lugar, pero exactamente, es su derecho como Estado nacional en situación de guerra, en situación de acoso. Nada que ver con el ejercicio fascista del shock en contra de la clase trabajadora, de la criminalización, la racialización, la persecución, el encarcelamiento, la extradición de la clase trabajadora en Estados Unidos, racializada, mexicana, latina, negra, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? con lo que está haciendo Irán. Pero eso los medios de comunicación europeos, ¿no? Los reaccionarios empresariales, lo tienen bien calladito, ¿no? Se les pasan desapercibidos los bombardeos a los niños, a las niñas, en centros de refugiados en Palestina, esos no importan, y cuando van a buscar comida. De repente ya les encontró, ya les surgió un amor y una pasión por la defensa de los derechos humanos en Irán, y el observar cómo el gobierno de Irán está haciendo redadas en contra de los angelitos del Mossad que están allí esparcidos por el territorio iraní. Ese es un dato también bien interesante. Es increíble la doble moral de estos medios. Da asco verlo. Neta, yo muy pocas veces lo veo porque me emputo, güey. Se me vira el hígado de coraje. Pero, mira, Molay, ahorita lo que estamos viendo, por lo que yo veo y por lo que estoy analizando todos los días en todo lo que está pasando, han perdido el Mossad, por ejemplo, perdió toda esa infalibilidad que tenía, que eran increíblemente geniales, que eran bárbaros. 700 cabrones le agarraron en Irán. ¿Tú sabes lo que te agarre 700 agentes de inteligencia
te desarman un sistema de inteligencia. Ojalá que sí sean todos agentes de inteligencia. Ponte que se hayan chingado 500. Ponte. Sí. Sí, pero de que agarraron gente agarraron. Hago chonguitos para que todos sean del Mossad. Sí, pero sí, porque se la están arrancando, le dan 4 cachetadas para que hable, 20 para que se caiga y después se lo chinga, Esa es segura. Pero fíjate, Israel, el país indomable del ejército infalible, el país que tenía todo, puta, lo hicieron garras. Estados Unidos, el país de la libertad, de donde la gente va a cumplir sus sueños, como le digo a los cubanos y me burlo de ellos en las redes a lo pendejo, porque ahora están sufriendo los aumentos de precios, donde iban a las tierras de libertad y huyendo de la tiranía castrista, todo eso se está desplomando como castillo de naipes. Lo estamos viendo, es decir, estamos viviendo un momento histórico que de verdad hay que disfrutarlo. Pero otra cosa, Mole, hay que prepararse para eso, porque no creo que estemos preparados para eso, para lo que viene. Yo creo que dentro de México tenemos que cuidar lo que se ha conseguido, hay que cuidar la gloria que se ha vivido y empezar a hacer limpieza, hacer cambios, como dijiste, como el mismo Juan Ramón de la Fuente, que no vale para pura madre, que no sirve para nada, que es un mono parado al lado, mientras la presidenta tiene que estar haciendo su jale. Porque el jale control no lo hizo este güey, Lo está haciendo la presidenta, es la que está dando la cara y poniéndole el pecho a las balas. Ni lo está haciendo Morena tampoco, lo está haciendo la presidenta. Morena no está haciendo un respaldo de la presidenta, al contrario, la presidenta tiene que estar corriendo a Morena. Está de la chingada, tiene triple chamba, Tiene triple chamba. Entonces yo creo que hay que prepararse para dar la lucha que hay dentro, la lucha ideológica que viene fuerte. Viene muy fuerte porque el enemigo en su descenso coletea duro y van a coletear a México si no estamos armados y si seguimos dejando chapulines y haciendo estas mamadas que estamos haciendo dentro de Bienestar, que es una de las secretarías importantes de México, dentro del mismo movimiento, dentro del mismo... Hoy pusieron de subdelegado, mi hermano, aquí a uno del Verde. No hay gente morena para que sea subdelegado de Bienestar. Puro. Te mando la foto, aquí la tengo. La delegada de Bienestar, ahí te va, porque esa te la tengo. Tú la tienes, Marvel, ¿no? La de la delegada de Bienestar, si no te la mando en caliente. A ver, déjame ver si la tengo aquí. Y se la mando a Marvel. Para que veas esta foto, mi querido, a ver, mira, ahí se la voy a reenviar aquí desde el norte, para que la suban. Ve esto, Mulay, dime si eso es correcto. Cuando hay tantos compañeros que son fundadores, que se han partido la madre, que han luchado por el movimiento, y ve quién es la delegada de Bienestar en Chihuahua. Pues está por Ariel de Montiel. Ábrela un poquito, si la pueden abrir. A ver si la pueden abrir ahí los muchachos. Vela, al lado de quién está. De Duarte. Sí, fue presidenta del PRI en Chihuahua, en Juárez y todo el pedo, y hoy es la delegada de Bienestar, y hoy está luchando por la 4T. ¿Tú le crees? Yo no. No, claro que no. Pero es que tú no digas. ¿Tú le crees? Yo no. No digas que están luchando por la 4T. Dice ella. No, sí. No. Es una infiltrada. Eso es lo que nos está madreando, güey. Eso es lo que nos está madreando. Sí. Eso es lo que está madreando. Y hoy hicieron una actividad para darle el cargo al de Movimiento Ciudadano, que metieron de subdelegado y la chingada con un desayuno, invitaron a la prensa, estilo priista, güey. Sí, pero no había lana para el velorio de la compañera. Claro, esas son las mamadas que de veras no soporto. Por eso me corrieron de Bienestar, porque yo decía estas cosas en la cara, no. En Cuba criticaba las cosas que tenía que criticar delante de todo el mundo, porque así debe ser. Pues ahí está, mírala, ahí está. Y esa es la delegada de Bienestar, la que dice aquí, Bienestar Chihuahua. ¿Quién la nombra? Por la secretaria de Bienestar. ¿Quién? Ariadna Montiel es la que la nombró. No fue la presidenta. Sea quien sea, fue priista, está al lado de Duarte. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque nos van a putear. Porque esa misma gente trabaja para los de allá, para los del norte, vato, no trabaja para el pueblo. Esa gente no está con nosotros, mi querido Molay. No sé qué te parece. Sí, o sea, esas son las vicisitudes de un proceso democrático. ¿Sí? O sea,
finalmente las castas a las que se llaman los sociólogos chafas, les dicen clase política, finalmente ahí siguen. Sí. Y se mueven con relaciones personales, con relaciones de negocios, con relaciones familiares, con relaciones étnicas, en muchos casos étnicas en términos de oligarquía, ¿no? Por eso les digo castas, ¿no? Milei usaba ese término de casta nada más de manera propagandística, yo lo utilizo porque no sabe lo que es el pendejo. De manera antropológica. Y entonces ahí siguen, ¿no? El movimiento popular gana espacios de gobierno, gana espacios de tomas de decisiones, puede ubicar a ciertos cuadros en ciertos lugares, pero en otros no. En otros tiene que negociar cuotas, tiene que negociar espacios, tiene que negociar. Entonces se nota que ahí tenemos una fuerza reaccionaria, priista, panista, de movimiento paniaguado, muy fuerte, o sea, poderoso, ¿no? Que nos aquí impone, está Machín. Tienen tomado bienestar, ¿no? Tienen tomado bienestar. Pues ahí el gobierno es de esta Maru Campos, ¿no? Finalmente es panista, ¿no? O sea, mucha gente estaba muy enojada la semana pasada porque se firmó el acuerdo de los polos del desarrollo. Y ahí estuvo Maru Campos. Y nadie ¿Y cómo le dijo a la presidenta? No me sueltes de tu mano. Ay, no mames. Ay, no mames. Ahí está. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, a la cubana le digo, chinga tu madre. Ajá, exacto, pero es eso, esa es la realidad política. Sí, ¿no? así. Entonces, ahí hay factores de poder, hay relaciones personales, hay relaciones, no sé, de diferente tipo, que hacen que veamos este tipo de esperpentos donde el viejo régimen se recicla al interior de procesos de espacios de gobierno y de partido, donde el pueblo no tiene mucho que hacer, y ahí está la cuestión. El factor fundamental es el pueblo, ¿no? Y entonces, cuando somos dos personas hablando en YouTube, criticando, y nadie más se mueve, pues eso quiere decir que estamos desorganizados. Quiere decir que no estamos, que no tenemos una mayoría orgánica, ¿no? Vinculada, concientizada, capaz de protestar, capaz de dar un golpe en la mesa y de quitar funcionarios, ¿no? Y se da en esta relación de bienestar que tú dices allá en Chihuahua, se da en el tema de mantener relación con Israel, se da en el tema de tener un sionista en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y que no poder hacer nada porque no tenemos una mayoría suficiente capaz de exigir, capaz de protestar, capaz de denunciar. Entonces hay que construir esas mayorías, que no es construir en contra del movimiento o en contra del gobierno, sino más bien es dar... En contra de esa mierda. Es la labor que debería estar haciendo el partido Movimiento, generar estructuras de organización y de movilización para brindar de protagonismo político al pueblo, que es el sujeto fundamental de este proceso de transformación. Así es. Pero ese es parte de un proceso, no se da por obra del Espíritu Santo. Están generando protagonismos propios, pero no protagonismos del pueblo. Ahí está el peor. Le pegaste a la esencia del problema que tenemos en Morena. No están poniendo como primer protagonista al pueblo, sino a sus egos jodidos. Exacto. Estamos jodidos, de veras. Acabas de pegarle en la esencia del pedo. Neta. Le diste donde es, mi querido hermano, de veras, donde es. Porque es parte de los procesos de transformación. O sea, no es porque yo me invente, descubra el hilo negro ni invente el agua tibia, sino que es así en todos los procesos de transformación, en las revoluciones se dan estas dinámicas de poder y de contrapoder, de organización, de desorganización, de burocratización, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la disputa ideológica, ¿no? Está sin ser conscientes de que esa es la disputa, pero ahí está la disputa ideológica, es entre avanzar hacia la administración del movimiento y ganar hegemonía política, reciclando el viejo régimen y mantener un partido como empresa de colocación de cargos,
o organizar un partido movimiento capaz de continuar el proceso de liberación hacia la profundización del estado de bienestar y más allá. Eso es lo que está en disputa. Porque hay una cosa, Molay, y le estás pegando a puntos muy importantes. No se ha entendido que el movimiento Morena es un proceso de liberación nacional, no guerrillero, no armado, está trabajando sobre las conciencias, sobre ese famoso dicho que tanto critican de Andrés Manuel de abrazos, no balazos, que ahí no le ha caído el 20 a mucha gente. Morena se formó como un proceso de liberación nacional, no como un partido para ganar elecciones. Está dentro del proyecto ganar elecciones, llegar a los cotos de poder a través de la vía pacífica, pero como un proceso de liberación nacional. Pero para hacer un proceso de liberación nacional se necesita eso que acabas de decir, que yo creo que es la esencia que ni siquiera muchos han leído dentro de cualquier parte de Morena, que es poner al pueblo como el principal protagonista del cambio. Nos los decía Andrés Manuel, pueblo, 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 carajo. Exacto. Neta, yo creo que por ahí está la jugada que no se ha entendido, que no la han entendido y están nada más tratando de buscar poder en estructuras de partidos ya decadentes, ya arcaicos, ya corruptos, no en estructura propia. Así lo veo yo, no sé cómo lo ves tú. Ajá, sí, pero, o sea, estoy de acuerdo, pero la solución no es rápida, no es inmediata. No, claro que no. O sea, la solución es, ya que tenemos claro el diagnóstico, hay que trabajar para... Que quede claro que ese diagnóstico nació desde el norte, chingama. Trabajar para desarrollar una conciencia libre del pueblo. ¿Sí? O sea, ese es otro de los grandes retos que tiene el partido Movimiento, ¿no? El partido Movimiento no tiene una ideología, ¿sí? Y eso tiene su peor expresión, la peor expresión de un movimiento o de un partido sin ideología, un partido sin identidad. La peor expresión de eso es el PRI, ¿sí? Porque era un partido indefinido que podía ser de derecha y de izquierda según estuvieran las condiciones. Era el neutrón en el átomo. Sí, pues de hecho el nombre, el oxímoron de ser de la revolución institucional, le permitía jugar a la institución y a la revolución, ¿no? Y cuando se acabó el target de ese juego oportunista y populista, ahí sí populista. Se acabó la revolución y se quedó la institución. Vino el neoliberalismo, vino la salida neoliberal, ¿no? Que fue traicionar todas las causas de la Revolución Mexicana que permitieron el ascenso al poder de ese partido. Y velo dónde acabó, en el basurero de la historia. Y están esforzadísimos, todos los intelectuales de la derecha están esforzadísimos por ver qué hay más allá del basurero de la historia. Por eso son tan pendejos. Pero en este momento en el que estamos nosotros, estamos en un proceso en el que el partido Movimiento no tiene una ideología. Y yo veo eso como una virtud, ¿sí? Pero ahí estamos en ese filo en el que nos podemos quedar como indefinición, partido Movimiento, a ver quién entiende qué es eso, revolución de las conciencias, a ver quién entiende qué es eso, economía moral, a ver quién entiende qué es eso, ¿no? Prosperidad compartida, a ver quién entiende qué es eso, ¿no? Humanismo mexicano, a ver quién entiende, cada quien su humanismo mexicano, ¿no? Entonces, tenemos una serie de ejes que hay que definir a partir de una conciencia libre. Es lo que yo siempre estoy discutiendo, insistiendo. Este partido Movimiento, que es tan plural, tan heterogéneo, tan abierto, tan poroso, todo el mundo puede ingresar y está bien, porque forma parte de un partido y un movimiento de una experiencia política distinta, nueva. Una de sus características principales es la apertura, la heterogeneidad y la pluralidad, ¿no? Y entonces, pero esa heterogeneidad, esa pluralidad, esa apertura no debe significar indefinición ideológica, sino más bien consolidación de conciencias críticas y libres, de nuevas conciencias críticas y libres,
¿no? Y entonces esa es la gran batalla del trabajo de base, del trabajo de masas, del trabajo de formación política, es la batalla por construir pensamiento crítico y libre, pensamiento libre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada quien piense con su cabeza, que cada quien tenga herramientas políticas, ideológicas, con capacidad de observar, con capacidad de criticar, con capacidad de seleccionar la información de tal manera que pueda hacerse un criterio propio y tomar decisiones de manera individual y de manera colectiva para desarrollar participación política desde la perspectiva crítica y no crear, superar la etapa en la que se crean mayorías, mayorías mecánicas y pasar a una etapa donde se puedan generar mayorías conscientes y disciplina crítica, ¿no? De la disciplina acrítica, de la disciplina por la de una por la disciplina ajá, por la disciplina. Pero una disciplina, porque acá hemos tenido mucho una disciplina de afinidad, ¿no? Tenemos una masa popular que se disciplina a sus dirigentes por afinidad, por la afinidad que se le tuvo por amor y por conciencia a Andrés Manuel López Obrador. Y esa afinidad ha pasado poco a poco con un trabajo excepcional, nunca antes visto en la historia de la política, el trabajo de transición de Andrés Manuel hacia Claudia Sheinbaum, que es algo que se tiene que estudiar muy bien. El libro de Claudia va a ser excepcional en ese sentido. Ojalá nos dé muchas claves, ¿no? El libro que está haciendo sobre ese proceso de transición. La afinidad y la disciplina por afinidad ha pasado hacia Claudia. Y eso es muy importante, porque eso es es el baluarte de un dirigente, de una dirigenta política de ese tamaño. Es fundamental. Pero el partido movimiento, como un articulador, como un desarrollador de conciencias, como un organizador y como un movilizador, porque esas son las tareas de un partido, lo que tiene que hacer es dinamizar esa disciplina de afinidad hacia una disciplina consciente, ¿sí? Pero esa disciplina consciente se desarrolla ahora sí que madurando, ejercitando la capacidad crítica de los seres humanos, ¿no? Y entonces ahí está el gran reto, ¿no? Porque entonces son tres elementos fundamentales, ¿no? Que uno tiene que observar, ahora sí que en su vida cotidiana. Discúlpame que te interrumpa. Estamos diciendo que lo difícil va a estar en pasar de la disciplina afectiva a la disciplina crítica. Claro. Ese pedo está duro, va a estar pues muy sí, duro. Pues claro, pero estaba Andrés Manuel dejó las bases, dejó las bases. Estaba cabrón. O sea, ganarle una pinche elección al PRI era imposible. Era imposible. Se burlaban de uno cuando uno decía que íbamos a ganar. Y aquí estamos. Entonces, pues sí, o sea, las tareas que vienen son las tareas de la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias no se decreta, se construye. Se construye. Además, si ya la construiste con un grupo de 5 cuates, pues te faltan los otros 5 y los otros 5 y los otros 5. Y si ya, ponle tú que ya estamos conscientes todos los pinches viejitos de 40 años, bueno, pues nos faltan los de 30, nos faltan los de 20, nos faltan los de 15, nos faltan los de 10 años, compadre. Porque son los que vienen en 10 años que tú y yo estemos platicando, tomándonos un pinche café todos ahí, que no podamos ni movernos. Descafeinado, güey. Los pinches chamacos que ahorita están en la secundaria van a estar dirigiendo este país. Y si no los educamos con esa conciencia crítica humanista, porque además esa conciencia crítica, para que no pasen las cosas que nos están pasando, estas insensibilidades que afectan tanto la autoestima del movimiento de la gente, la confianza, esa sensibilidad, esa conciencia política, esa conciencia crítica, que no es ideología, sino conciencia libre, o conciencia de clase, diría mi Carlitos Marx, ¿no? Que él oponía la ideología a la conciencia de clase, ¿no? Yo opongo la ideología a la conciencia libre, que necesariamente es conciencia de clase, pero luego se me espantan, entonces conciencia libre le decimos para que no se nos espanten, ¿no? Entonces, bueno, la conciencia libre quiere decir que tienes capacidad de sentir el amor por el otro, el amor por el prójimo, y de sentir ese amor de manera consciente,
es decir, de racionalizar ese amor. Así es. ¿No? Y no es simple pasión, no es simple desbordamiento emocional, no, es una conciencia de que el otro es dignidad como yo soy dignidad y que yo no puedo ser libre si el conjunto de mi comunidad no es libre. ¿Sí? Y eso va hacia la geopolítica y a las relaciones internacionales en una frase de Marx, esa frase donde decía que los pueblos que oprimen a otros pueblos no pueden ser libres, porque esa relación de opresión los condena a ser esclavos de esa relación de opresión. No es libre el pueblo que oprime, la nación que oprime no es libre porque oprime, y la nación oprimida no es libre porque es oprimida. Entonces, la liberación de una nación oprimida también implica la liberación de la nación que está oprimiendo. Del opresor. Claro, y eso Marx lo oyó de un indio que era el indio Yupanqui. Esa es una frase del indio Yupanqui de un congreso allá de las actas estenográficas de los congresos de Cádiz de España. ¿Sí? El Marx se las leía y ahí se encontró la frase del indio Yupanqui: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Y eso es la base del reconocimiento de la dignidad del otro, del amor. Y está en el cristianismo. Y está en el cristianismo eso mismo. Es fundamento de la ética cristiana, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, la conciencia crítica, la conciencia libre, implica entender estos elementos, ¿no? Implica ese amor al prójimo, implica que te indignes por la injusticia y que en el movimiento político tú no ejerzas injusticia y no toleres la injusticia, ¿no? Y que a tus dirigentes políticos no les toleres la injusticia y no les toleres la indiferencia y no les toleres el despotismo, pero tampoco les toleres la inmoralidad y la ignorancia, ¿no? No podemos tener dirigentes políticos que sean unos pinches pelmazos ignorantes, ¿no? Necesitamos gente preparada, gente vinculada a su pueblo, gente que venga desde abajo del pueblo, ¿no? Y entonces, este último elemento, el siguiente paso de ser exitoso nuestro movimiento de Cuarta Transformación, el siguiente paso es que una generación de cuadros formados por el movimiento sustituyan a los cuadros de la vieja política en los espacios administrativos, en los espacios ejecutivos, en los espacios de toma de decisiones, de todo, ¿sí? Y no tener reciclamientos de estos cuadros técnicos muchas veces, ¿no? Que vienen de la vieja política, que vienen del viejo régimen, ¿no? Y que son en algunos momentos, yo espero que sean útiles, pero en la mayoría o en muchos casos que se han visto simplemente son rémoras que están ahí nada más superviviendo a un proceso de transformación que tuvo como elemento central del voto del pueblo, que estos ya no deben estar ahí. Así es. Entonces, pero hay que, claro, pero entonces hay que generar la formación política, la experiencia política y técnica suficiente en nuevos cuadros para impulsarlos a que ocupen esos espacios, a que disputen esos espacios y a que hagan esta sustitución. Necesitamos desarrollar una sustitución de la clase política, o lo pongo más en cristiano, la disolución de las castas del viejo régimen en la democratización del Estado, ¿no? La democratización y la socialización del Estado. Y vuelvo a tu frase, porque aquí ya te la robaron, dice Gustavo Aca, que la va a utilizar en otro chat. Poner al pueblo como protagonista. Claro. Que es lo que siempre quiso, por el bien de todo, primero los pobres, sí, y pueblo. Cuidado con esa frase, puede ser traicionera si no la entendemos bien. Sí, exactamente. Porque poner al pueblo como protagonista, ¿quién va a poner al pueblo? El mismo pueblo, tiene que ser el mismo pueblo. Nadie va a poner al pueblo. No los políticos. Exacto. El pueblo se debe poner como protagonista. Por eso estoy diciendo, hay que formarnos, hay que organizarnos, hay que movilizarnos para que como pueblo seamos protagonistas. Nadie nos va a ayudar. Pero aparte consciente y con... ¿Qué onda, tocayo? Ya te tienes que ir, te firmamos tu reporte de asistencia el día de hoy, ¿o no, tocayo? Tú dime, si necesitas algo más, con eso tenemos. Oye, ya para irnos más, pero ese es el problema, es que la gente, la parte consciente de Morena, el movimiento, empezar a formar a ese pueblo
para que ayudarlo a que tome con esa fuerza y esa preparación ideológica el protagonismo del movimiento. No lo que se está haciendo ahora, que se le está dando protagonismo a las chachalacas que traen de afuera, al cascajo que traen de afuera, lo están poniendo en puntos clave de bienestar. Es un punto de disparo, vato, de disparo. Entonces, no, Molay, contigo siempre es un show hablar, es un placer, gracias, de verdad. Nos alargamos, nos vale madre. El placer es todo mío. Una disculpa por ese alargamiento. No pasa nada, me voy como hilo de media. No, de verdad, muy, muy placentero. Se aprende mucho de ti. El chat te lo dice, el chat te reconoce. Gracias. Y yo sigo proponiendo a Molay para el grupo de preparación política de Morena, de verdad, sí. Mire, los domingos a las 5 de la tarde, Esparta, por Zoom. Los lunes a las 8 de la noche, Semilleros de Conciencia por Zoom. Y el 10 de julio voy a dar un tallercito de formación sobre Marx para principiantes con unos compañeros que están organizando sus propias actividades de formación política. Les mando luego el cartelito para que lo chequen. Ya lo subí al chat, pero luego se los comparto de nuevo. Y pues, éntrenle ahí le entramos. No necesitamos que nadie nos dé, ni nos reconozca, ni nos premien, ni nos dé papelitos, ni madres, ni un cargo. La formación política se hace con los pinches libritos y dialogando y discutiendo entre nosotros. Así es. Pues Molay, un gustazo como siempre, mi hermano. Y hay que luchar por eso, porque el pueblo sea el protagonista del cambio. Siempre lo dijo Andrés Manuel, se dieron las primeras bases, ahora no hay que dejarlo minar por los que vienen de afuera. Un abrazo muy grande, un abrazo a todos los chats, gracias a todos los que cooperaron y dieron membresías. Nos vemos mañana con Miguel Martín y posiblemente en la mañana, no sé si estaré con Toño, pero por ahí andamos. Un abrazo a todos, buenas noches, descansen. Y Marvel, te mando un besito para que no me madre. Gracias. Chao. Buenas noches. Vámonos, Marvel. Bye. Coño, mano, no te enojes, Acere, no te enojes, Acere, tranquilito, calmado, tranquilo que la vida es una, mi hermano.